Si has trabajado lo suficiente con el lenguaje de programación Java, es posible que te hayas encontrado ya con los genéricos que tienen este aspecto, donde dentro del diamante, en vez de poner el nombre de una clase normal, nos encontramos con un símbolo de interrogación, lo cual es bastante llamativo porque el símbolo de interrogación no es una letra que podemos utilizar en nuestros identificadores, provoca un error. Tú no puedes llamar a tu variable con una interrogación, mucho menos a una clase con una interrogación. Entonces, ¿cómo es posible que de repente aparezca una clase que lleva una interrogación? Y no solo eso, sino que encima si tú empiezas a llamar a métodos que utilizan el resultado de ese genérico, pues incluso tienes un tipo que es interrogación. ¿Esto qué quiere decir exactamente? Bueno, tampoco puedo esconderlo mucho porque aquí lo estáis viendo por pantalla. Por alguna razón, esta interrogación tiene la misma semántica que utilizar un object. Es decir, aquí estáis viendo, porque este código compila bien, que si yo tengo una lista donde le tengo puesto una interrogación, puedo recorrer los elementos de mi lista con un for each, por ejemplo, como si fuesen un object, ¿vale? Cosa que no podría ser, por ejemplo, si lo hago con un integer, porque me va a decir que el tipo cap1, sea lo que sea eso, no se puede convertir a integer. Pero por alguna razón con object no le parece mal. Es decir, ¿es esta interrogación el equivalente a un object? Bueno, más o menos. Esta interrogación se denomina wildcard y tiene algunas implicaciones y algunas razones por las que se usa que tienen que ver precisamente con el sistema de tipos del lenguaje de programación Java. Y el resumen está en que a veces lo vamos a tener que utilizar para que no falle la manera en la que se compila nuestro código. Pero antes que nada, tal y como estáis viendo aquí, efectivamente tenemos nuestro wildcard, ¿vale? Y lo podemos recorrer como si fuese un objeto, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos a nuestra disposición los métodos que se tienen con objetos, ¿vale? Como por ejemplo toString, hashcode, getClass, equals, notify y todos estos, ¿vale? No lo puedes interpolar a otra cosa así sin más, porque como digo, si tú lo tratas de usar como si fuese un integer, pues te va a dar un error porque dice, pues que no puedes castear de wildcard a integer, ¿vale? Solamente te vale como object. Pero alguien se puede estar preguntando, ¿por qué no poner aquí sin más un object en vez de poner una interrogación? Bueno, la razón, como digo, tiene que ver con el sistema de tipos. Aquí estáis viendo este código de prueba, ¿vale? Donde yo tengo aquí una lista de empleados que fabrico instanciando dos elementos de tipo empleado, ¿vale? Y donde llamo a la función imprimir. Es decir, imprimir es esta función que tengo a la izquierda que acepta como parámetro un elemento de tipo list wildcard y le paso como parámetro un empleados que es una variable de tipo list empleado, ¿vale? Si yo utilizase simplemente object para no tener aquí este símbolo extraño, pasaría una cosa un poco dolorosa, y es que en el momento en el que yo cambio la interrogación por el object, mi código deja de compilar, ¿vale? ¿Por qué ocurre esto? Porque si imprimir es una función que espera un list object, no le puedo proporcionar un list empleado, porque empleado no coincide con object. Es decir, a pesar de que empleado sea un object, los tipos que pongamos dentro de un genérico no aceptan esta especialización o esta generalización que aceptarían de otro modo. Es decir, si es verdad que tú puedes tener una función que acepte como parámetro un object y aceptaría como parámetro cualquier object, pero ese sistema de casteo y de ver hacia arriba y de abstracciones no te vale para los genéricos. Es decir, listObject solo te acepta objects, no te acepta empleados, ¿vale? La única forma de que esto deje de fallar sería fabricando manualmente una listObject, ¿vale? Y en ese caso pues sí que entraría, pero claro, tenemos un problema y es que de nuevo nos hemos cargado la semántica de tipos porque ahora estamos trabajando con object, así que no tenemos a nuestra disposición ninguno de los métodos que tendríamos por separado para la clase empleado, como por ejemplo getID o getSueldo. Y esa es la razón por la que este método existe y este sistema de escribir genéricos existe. Porque cuando yo pongo una interrogación, lo que quiero decir es que acepto aquí cualquier cosa, ¿vale? Y que en ese caso, pues si yo tengo lista de empleado, pues va a dejármelo meter, porque empleado es cualquier cosa. Pero claro, con las restricciones que estáis viendo acá. Sí, yo voy a poder pasarle una lista de empleados, pero cuando entre aquí a la izquierda, mi lista de empleados se va a haber convertido en una lista de objetos. Por lo tanto, no puedo llamar a ninguno de los métodos específicos que tenemos aquí dentro, ¿vale? Es una cosa parecida a lo que tenemos aquí con el método pagar cuentas que he fabricado dentro de la clase contabilidad. Vamos a ver una demo para que veáis que a pesar de que en este caso si yo me fabrico una lista de empleados que me junte dos tipos de empleados, por ejemplo programadores y managers, que son clases que extienden de empleado, pues es verdad que mientras mi lista sea de tipo empleado, no hay ningún tipo de problema, porque yo estoy utilizando la clase común, es decir, yo le estoy pasando una lista de empleados y aquí estoy simplemente accediendo a las propiedades de mi empleado. Pero fijaos que en este caso siguiente, si yo tengo una lista de programadores que directamente fabrique invocando programadores, ya no puedo proporcionarle como parámetro mi lista programador a un método que espera una lista empleado, porque pasa exactamente lo mismo. Si el genérico dice empleado, tiene que ser empleado y no le va a valer programador incluso a pesar de que programador sea un tipo de empleado.
Esta es una restricción que no me apetece justificar en este momento porque requiere bastante teoría de tipos que creo que por otra parte ahora mismo tampoco os interesa, pero lo que tenéis que tener en cuenta es eso, que no puedes utilizar como tipo de un genérico un subtipo del que espera que le pases a la función. Es decir, tampoco le puedo proporcionar, por ejemplo, una lista de managers porque a pesar de que el manager es un tipo de empleado, el genérico espera un empleado, no un manager, así que no me lo va a dejar proporcionar y me lo va a marcar como erróneo. Como digo, para hacer frente a este problema podríamos utilizar un wildcard, es decir, si yo le proporciono un símbolo de interrogación acá, ya automáticamente, si guardo el código por supuesto, esto me lo va a dejar proporcionar porque ahora ya acepta cualquier cosa, entonces le puedo pasar tanto un manager como un programador como un empleado, porque en todos los casos está cumpliendo con la interrogación. Pero fijaos que ahora hemos roto el código, porque claro, cuando tú pones un wildcard, automáticamente, implícitamente estás diciendo que estos son objetos, así que no puedes simplemente hacer un casteo hacia empleado porque aquí le puedes pasar cualquier cosa. Es más, es que le puedo pasar cualquier cosa y eso es parte del problema de haber hecho esto. Por ejemplo, una vez que le he puesto el wildcard, yo podría fabricar una lista de enteros que no tienen nada que ver con el dominio de mi problema y pasársela como parámetro a mi contabilidad.pagarcuentas, porque como es un wildcard, bueno, es que lo acepta porque es una lista de cualquier cosa. Claro, a ver, no siempre tiene por qué ser así. Por eso Java también nos va a permitir ponerle como restricciones a estos genéricos con wildcard, de tal manera que podamos decir, oye, a ver, cualquier cosa pero que cumpla con una jerarquía de tipos. Y es ahí donde es posible que te hayas encontrado a estas alturas con esta construcción tan extraña. Ponemos una interrogación y ponemos la palabra clave extends y luego algún tipo de clase, como por ejemplo extends empleado. Y cuando hacemos esto, lo que estamos diciéndole es que el wildcard es cualquier clase que en alguna parte de su jerarquía se identifique como empleado. En el momento en el que hacemos esto, mi código deja de fallar acá porque como ahora nuestro wildcard está acotado por arriba para decir que tiene que ser un empleado o un derivado de empleado, pues ya no simplemente castea hacia un objeto, sino que castea hacia un empleado, ¿vale? Por supuesto utiliza la clase común, pero ahora sí que nos va a aceptar un empleado o cualquier cosa que derive de empleado. Fijaos que ahora, si yo por ejemplo utilizo el método get de mi variable empleado, pues tengo aquí una cosa genérica que extiende de empleado, pero por lo menos tengo a mi disposición los métodos comunes de esa clase, como por ejemplo getID o getSueldo. Y en este caso, cuando guarde mi programa, vemos que ahora se rompe una vez más el test falso porque obviamente ya no coincide la jerarquía de tipos, porque integer no tiene nada que ver con empleado, pero tengo una posibilidad de usar sin ningún tipo de problema tanto mi lista de empleados como mis listas concretas, como por ejemplo de programador o de manager, que es justo lo que estamos buscando. De una manera parecida, aunque no lo voy a tratar en este vídeo porque me parece un poco engorroso de contar, tenemos la posibilidad de utilizar super, que significa acotar pero por abajo, es decir, tenemos que proporcionarle una clase que de algún modo sea generalización de la que ponemos a la derecha y que se puede utilizar, por ejemplo, en los ejemplos oficiales que proporciona el lenguaje de programación Java para así hacer funciones que, por ejemplo, te puedan aceptar cualquier tipo de string, sean strings o sean char sequence. Pero que son casos que si queréis consultar, pues yo os dejaré enlazado en la descripción para que vayáis a la documentación oficial a consultarlos, porque por otra parte tampoco nos van a hacer mucha falta. Si nos hace falta es que tenemos un problema realmente grave. Pero el extends sí que es necesario porque el extends a lo mejor en alguna circunstancia sí que podemos necesitar escribirlo en nuestro sistema de tipos, o por lo menos entenderlo porque es bastante probable que tarde o temprano lo acabamos encontrando en algunas de las bibliotecas que utilicemos en Java en nuestro día a día. Así que en resumen, la interrogación es un wildcard, ¿vale? Sirve para aceptar clases de una manera más genérica sin romper el sistema de tipos que por otra parte intenta ayudarnos, aunque a veces puede que no lo parezca. Y con extends podemos acotar por arriba y con super por abajo para así asegurarnos de que las clases que le proporcionamos de algún modo forman parte de una jerarquía concreta. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.